Ahí. Alabemos al Señor con este canto. Sí, Señor. Cierre sus ojos si quiere escuchar la letra o entonarla conmigo leyendo también la pantalla. ¿Sí? Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. La, 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 porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. La, 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 la. Los cielos es tan grande tu gloria y el mar habla de tus proezas. Jehová revienta las cadenas y bendice a tu pueblo, Jesús, y por alabanza y gloria y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El siguiente canto que quiero que recordemos, hermanos, es un canto que es muy hermoso, se titula Te alabo. ¿Se acuerdan de ese canto ustedes? Vamos a entonces entonar este canto. ¿Puede adorar al Señor con nosotros esta tarde? Entonces alabemos al Señor. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Diga conmigo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para
Señor, cuando estoy en angustia y prueba, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Diga conmigo: te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Diga con fuerza: te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Dígalo, hermano: porque junto a ti voy caminando, tu presencia yo la siento en mi ser. Te alabo, Señor, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oremos esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste de alabar tu nombre a través de la remembranza de estos dos cantos. Recordar, Padre, tu palabra cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y también recordar que el hombre es tan débil y no perfecto que si viera directamente tu gloria no seríamos capaces de mantenernos con vida. Gracias, Señor, porque esa gloria, deidad que tú tienes, Señor, la utilizaste, Padre, para venir a este mundo, humanizarte y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos este tiempo para alabar tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad, mis amados, a cada uno de mis amados hermanos y a mi persona, de estar esta tarde para alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por todas tus proezas. Gracias, Señor, por darnos el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos ser guiados a entender la verdad y guiados para vivir la vida cristiana. Gracias por esta oportunidad que nos das. Pedimos tu dirección, tanto a mí que va a enseñar tu palabra esta tarde, como a mis hermanos que van a recibirla. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Vamos en esta hora a dar la dinámica nueva. Los domingos usted sabe que vamos a estar dando anuncios al inicio, mis amados hermanos. Y queremos dar los siguientes anuncios, mis amados hermanos, para esta semana que viene. Vamos a estar el viernes en un estudio, ¿qué? Bíblico. Estamos, hermanos, estudiando ¿qué libro? El libro de Romanos. Y esto es a las 7 p.m. También, mis amados hermanos, queremos recordarle que el domingo nuestro servicio de oración, usted puede venir a las 2 de la tarde y tener un tiempo de oración, hermanos, de media hora, y a las 2:30 iniciar, hermanos, nuestro servicio con los cantos y el programa en general. También en el día 23 de septiembre, mis amados hermanos, habrá un seminario para los maestros y maestras de escuela bíblica en nuestra iglesia. Es importante que ninguno de ustedes vaya a faltar ese día, hermanos, donde vamos a adorar el nombre del Señor. La hermana Anita les estará haciendo llegar a los maestros la información respectiva. Creo que es para el próximo sábado, ¿verdad? Así que la hermana Anita estará enviando por Facebook, hermanos, alguna información específica a los maestros y las maestras, pero ustedes saben que ese día lo vamos a dedicar
para poder ser enseñados en el servicio que Dios quiere que desarrollemos. También hay un evento en noviembre 10 y 11 para los matrimonios, y esperamos, mis amados hermanos, que usted ya haya hablado, hermanos, con su jefe en el trabajo y le haya dicho que ese día usted necesita libre, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el viernes, desde el día viernes en la tarde, vamos a estar, hermanos, empezando este programa que durará 2 días, hermanos, donde vamos a estar siendo enseñados en la palabra del Señor. Esto es en noviembre 20, 10 y 11. Quiero que recuerden, mis amados hermanos, que estamos ya aquí para alabar al Señor, y queremos, hermanos, en esta hora empezar leyendo un pasaje de las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 9. Cuando tengan este pasaje de 2 de Corintios 8, 1 al 9, vamos a leerlo todos, hermanos, y si pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor, se los voy a agradecer. La palabra del Señor se lee como está escrita en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y no solo conforme a sus fuerzas, aún más allá, dice el versículo anterior, de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta ¿qué? Gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, terminemos este versículo de leer, dice, fueseis enriquecidos. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Vamos, nuestras manos. Él vive hoy, Él vive en mí, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, tuyo es
es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era, el que ha de venir. Por los siglos es su reino, él murió y resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era, y el que ha de venir. Por los siglos es su reino, él murió y resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Él vive en mí, está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en mí, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, Señor. Una vez más, tuyo es el reino, tuyo es el reino, Señor. Y lo decimos una vez más, tuyo es el reino, Señor. ¿De quién es el reino? Del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste de cantar, entonar alabanzas a ti. Esta tarde, Señor, estamos ya listos para recibir tu palabra. Es, Padre, mi oración que puedas tú dirigirnos para entender estas verdades de manera clara, de manera sencilla, y que pueda cada hermano, Señor, ver la verdad de las Escrituras como está descrita, Señor, en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asientos, iglesia. Hermano Weber, tengo unas hojitas para el que quiera una hojita para ir anotando la enseñanza de esta tarde. Hágale señas al hermano Weber y el hermano Weber le va a dar una hojita para hacer las anotaciones. Como ustedes saben, estamos estudiando, mis amados hermanos, una serie de mensajes bajo el tema general liderazgo piadoso. ¿Cuál es el tema general? Liderazgo piadoso. El día domingo pasado estuvimos, hermanos, viendo el tema guardando la unidad a la manera bíblica, ¿verdad? De manera bíblica. Estuvimos hablando acerca sobre la importancia que los creyentes, hermanos, estén en unidad unos con otros porque es la voluntad de Dios. Hace unos días atrás el hermano Ever Torres estuvo también dando un tema un domingo que estuve yo en un viaje allá en Massachusetts. Él estuvo dando 7 factores para el servicio eficaz. Él estuvo enseñando ese domingo que yo no estuve, y ese tema quiero decirle, hermano, que es parte también de esta serie. Pero ahora me va a tocar a mí enseñar el tema que continúa después de 7 factores claves para el servicio eficaz. Hoy me toca a mí dar el tema que es realmente dar con gracia. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es realmente dar con gracia? Yo recuerdo, mis amados hermanos, que en muchas congregaciones se acostumbra que cuando hay líderes, es cierto que cada iglesia tiene un reglamento para funcionamiento, pero hay cosas, hermanos, que no deben de ser, mis amados hermanos, obligadas en el liderazgo. Más bien, el líder debe de ver ciertos temas en la Biblia de manera bíblica y no hacerlo porque se le obliga. Y uno de esos temas, hermanos, que muchas personas lo ejercen, lo cumplen, pero de manera obligatoria, es el tema del dar.
lo que se le conoce como el diezmo, como las ofrendas. Y recuerdo, hermano, que un pastor estaba en una reunión de líderes un día, y de repente en esa reunión hubo un líder que quería tomar la palabra para dar su punto de vista sobre un aspecto de la administración de la iglesia que él no estaba muy de acuerdo. Y otro líder se pone de pie y le dice: hermano, quiero decirle que usted no tiene derecho a hablar. Y le pregunta el líder: ¿por qué no tengo derecho a hablar? Y el hermano le dice: bueno, yo soy el tesorero, le dice, y usted en ninguna de las páginas que yo llevo en el libro contable aparece con diezmo. Por lo tanto, usted no aparece en los diezmos de los hermanos, por lo tanto usted no tiene derecho de hablar. Y aunque es cierto, hermanos, que nosotros cuando damos ofrendas, también las ofrendas representan, hermanos, el compromiso que tiene un creyente con la obra del Señor. No obstante, hermanos, el dar no debe de ser obligatorio. El dar debe de ser con gracia. Debe de ser como principio la gracia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No sé si este monitor está sonando, pero si me puede dar un poquito de voz aquí para no forzar mucho. Es importante que entendamos que la gracia es suficiente para nuestra salvación, pero también es suficiente para motivarnos a vivir la vida de tal manera que agrade a Dios. Amén. Así que, ¿qué es realmente dar con gracia? Busque 2 Corintios 8, que es el pasaje que leímos al inicio. 8, versículo 1 al 9. Y hemos estado leyendo ese pasaje de 1 Corintios 8, 1 al 9. El versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo, mis amados hermanos, habla, hermanos, sobre el tema de dar. Incluso, hermanos, en Hechos 20, quiero que busquen Hechos 20, que va a estar en la pantalla también, vemos los versículos 17 al 38. Y quiero que pongan su mirada en el versículo 19 ahí en la pantalla, porque en Hechos 20, Pablo habla con los ancianos, con los pastores de las iglesias de Éfeso, de Mileto y de otras regiones. Y había pasado 3 años con ellos. ¿Cuántos años había ya pasado Pablo con ellos? 3 años. Y en estos versículos, hermanos, Pablo toca el tema del dar. Con 3 años estando con ellos, Pablo estaba ahora hablando del dar. Quiero decirles, hermanos, que yo he pasado con ustedes 6 años. Y ahora estoy ya hablando del tema del dar. Después de 6 años. Y me dice: pastor, se tardó mucho, ¿verdad? Porque hubiera hablado del tema del dar antes. Pero no, hay una razón por la cual no toqué el tema del dar antes. Y le voy a explicar por qué. Porque de nada me sirve, hermanos, hablarle del dar si usted no entiende la gracia primero. ¿Entiende? Es importante que entienda la gracia y que tenga una base de salvación sólida, hermanos, bíblica, para que usted pueda entender los demás temas a la luz de las Escrituras. Y en Hechos 20, 19, Pablo dice en el versículo 19: sirviendo al Señor con toda, ¿qué dice? Humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En el capítulo 20 de Hechos, estos versículos se destacan en todo el capítulo. Este versículo 19 se destaca porque Pablo toca la pregunta: ¿cómo debemos de servir al Señor? Y Pablo dice que debemos de servirlo, miren cómo dice ahí, con toda humildad. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con humildad. ¿Y cómo es que se da la humildad en el creyente? La humildad en el creyente solamente se da cuando reconoce la buena gracia de Dios. Cuando el creyente entiende, hermanos, que no son sus méritos, que no son sus obras, que no son sus ritos,
que no son sus capacidades, sino que es, hermano, toda la gloria y la honra es solo para Cristo y para su obra en la cruz, que fue la que nos dio salvación. Podemos nosotros experimentar la verdadera humildad cuando reconocemos que nada hay en nosotros que sea suficientemente bueno para agradarle a Él. ¿Entienden? Por lo tanto, hermano, el versículo 24, Pablo dice también: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio ¿de qué? De la gracia. En el versículo 24, como Pablo con toda humildad reconocía la gracia de Dios, Pablo quería terminar su carrera, su vida en esta tierra, hermano, completar su ministerio sirviéndole humildemente, pero también dice el versículo 24, una carrera con gozo. ¿Cómo quería acabar Pablo? Con gozo. Pero es importante entender que mucha gente, hermano, cuando no están enfocadas en la gracia del Señor, cuando vienen pruebas, hermanos, como las que le vinieron a Pablo, hermanos, en el versículo 20, que dice que tuvo lágrimas y pruebas, hermanos, es difícil entender cómo un creyente, cuando está pasando pruebas y está derramando lágrimas, aún así puede acabar la carrera, ¿cómo? La carrera con gozo. El otro versículo que se destaca en el capítulo 20 es el versículo 27. Pablo se hacía la pregunta: ¿qué debo testificar? El versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. En el versículo 27 y 28, Pablo dice: ¿qué debo de testificar? Pablo dice: todo el consejo de Dios. ¿Escuchó? Un pastor no debe solamente hablar cómo ser salvo. Un pastor no debe evitarse o limitarse a hablar cómo ser salvo y cómo vivir la vida cristiana, sino que también debe de dar todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios tiene que ver también con temas como el dar. Y es por eso que el pastor, después de 6 años, ahora, después de que ha enseñado la justificación, la santificación y la glorificación, está enseñando ahora más del consejo de Dios. Porque la voluntad de Dios es que enseñemos todo su consejo. Y eso abarca el tema de dar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, el versículo 35 dice de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo dice: en todo los he enseñado. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía, hermanos, claro que había que enseñar no solo una parte del consejo, sino que todo. Porque es importante, hermanos, que si vamos a servir al Señor, lo hagamos con humildad, hermanos, que terminemos nuestra carrera con gozo, que cumplamos nuestro ministerio y que demos todo el consejo de Dios sin temor. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el versículo 33, hermanos, Pablo dice algo: que él no codiciaba ni plata, ni oro, ni vestido. A nadie es codiciado, dice Pablo, estas cosas. Y es importante que usted entienda que Pablo no codiciaba el dinero de otros. ¿Y qué es codiciar? Hermano, ¿ha usted deseado tener la riqueza que tiene otra persona? Bueno, yo creo que nadie aquí puede decir que en algún momento no ha deseado tener las economías abundantes que tiene cierta persona. Pero mis amados hermanos, el problema es que la codicia también busca solamente el bienestar propio y no el bienestar de otros. Y muchas personas, hermanos, desean tener las riquezas que otros tienen,
pero no para bendecir al necesitado, no para bendecir la obra del Señor, no para bendecir su familia, ni su propia, sino que solo para bendecir su propia vida, solo para acumular riquezas para su propia persona. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo recuerda en el versículo 35? Dice que recordemos las palabras del Señor, ¿qué? Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? En el versículo 35 Pablo dice que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Creemos esto realmente? ¿Creemos, hermanos, como hijos de Dios, que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Se ve esto en nuestras vidas? Si el dar promueve tantas bendiciones, no debería sorprendernos que la Biblia hable de dinero. La pregunta es: ¿cómo debemos dar el dinero? ¿Está escuchando? ¿Cómo debemos dar el dinero? Ahora, hay dos errores que se cometen al dar. Uno de los errores que se comete al dar es el dar con negligencia. Y el otro es el total abandono. El primero, hermano, dar con negligencia, mis amados hermanos, tiene que ver con que los creyentes den sus finanzas obligadamente. Eso es dar con negligencia. Y el otro es el otro extremo. Es cuando los creyentes dicen: bueno, como estamos en la gracia y no en la ley, ya no estamos obligados a diezmar. ¿Y qué hacen los creyentes? Bueno, dicen, entonces no demos nada. El total abandono, ¿verdad? Entonces hay dos errores al dar. El uno es el diezmar por obligación, y el otro es el no dar nada. Bueno, pastor, ¿está bueno este tema entonces? Sí, está muy bueno. Algunos hermanos de los incrédulos creen en todas las iglesias, los incrédulos creen muchas veces que en todas las iglesias lo único que quiere llevarse a cabo el pastor y los líderes tiene que ver con el recibir ¿qué? Dinero. Y en realidad, hermanos, cuando hablamos de dinero desde el púlpito, algunos creyentes se volverán a sus asientos diciendo: oh no, otro mensaje sobre el dar. Ahí va el pastor ahora a hablar del diezmo, ¿verdad? En algunas iglesias donde se han levantado ofrendas, cuenta, hermano, lo que se recolectó. Y si lo que se recolectó no es suficiente, ¿saben qué hacen muchas iglesias? Vuelven a pasar la ofrenda otra vez. Dije: hermano, lo que dimos no fue suficiente, tenemos que volver a recoger la ofrenda. Y están, hermanos, presionando, hermanos, obligando a las personas al dar. Algunos predicadores, hermanos, que tienen radio, programas en la televisión, pasan mucho tiempo rogando a las personas por ofrenda en lugar de predicar el evangelio. ¿Escuchó? Algunos dicen: si usted no envía su ofrenda, vamos a tener que salir, hermanos, de este programa. Y si no seguimos con este programa, es su culpa por no dar las ofrendas. Cuando Dios es la base de un ministerio, hermanos, créanme, hermanos, que Dios siempre va a proveer para sus fieles creyentes. Amén. En 2 Corintios 8, hermanos, el pasaje que leíamos desde los versículos 1 al 9, hermanos, tenemos un buen ejemplo de dar con gracia y de creyentes que eran fieles en esto. Pero creyentes, hermanos, que cuando vemos sus características, cómo eran estos creyentes, nadie de nosotros creería que ellos reunían, hermanos, las cualidades para ser los mejores diezmadores, los mejores ofrendadores. Mis amados hermanos, estos creyentes que estaban en la región de Macedonia. ¿Está escuchando? Macedonia está al norte de Grecia. Al norte de Grecia, aquí está Macedonia. Al norte de Grecia está Macedonia.
Y habían ahí, hermanos, en Macedonia, 3 iglesias famosas. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Habían 3 iglesias bien famosas. ¿Usted quiere ser famoso como iglesia? ¿Sí o no? Bueno, uno nada más me dijo amén. Pero la pregunta es, hermano, si usted entiende por qué eran estas iglesias famosas. ¿Quién sabe por qué estas iglesias eran famosas? No porque tenían, hermanos, un local de 3 plantas con jacuzzi para los hermanos allá cuando se quieran relajar, ¿verdad? Una cancha de básquetbol para los jóvenes cuando les aburre el mensaje, ¿verdad? Una mesa de billar para que se entretengan los hermanos mientras están compartiendo. No porque tengan un campo de fútbol para que puedan divertirse las personas. No eran famosas por eso. Estas 3 iglesias eran famosas. ¿Y cuáles eran esas 3 iglesias? La iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipo, los filipenses. ¿Cuáles eran esas 3 iglesias famosas? Berea, Tesalónica y Filipo. ¿Y por qué eran famosas? ¿Saben por qué eran famosas? Porque eran muy pobres. Y si usted va a una iglesia donde es muy pobre, lo primerito que pensarán las personas que creen en el evangelio de la prosperidad es que son pobres porque no dan. Es lo primero que pensaran. Pero ¿por qué estos hermanos eran pobres? Bueno, eran pobres estos hermanos porque eran un ejemplo en el dar. Porque ellos no acumulaban las riquezas para su bienestar, sino que invertían su dinero, el dinero que Dios les había dado, para el ministerio de los apóstoles y el de los necesitados. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Es importante entender esto. Lo interesante de estas iglesias es que no eran solo pobres, sino que la Biblia dice que estos hermanos eran muy pobres. Eran muy pobres, dice la Biblia en estos versículos. En el versículo 1, hermanos, vemos algo muy interesante. Leamos 2 Corintios 8:1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hay algo bien interesante en este versículo 1, que yo quiero que usted pueda hacer su anotación ahí, aparte, porque no está quizás ahí en la hoja. ¿Ve usted la palabra hermano en el versículo 1? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermano? Que el consejo que Pablo va a dar es solo para creyentes. Los incrédulos no tienen nada que ver con el dar. ¿Aló? El tema de las ofrendas es ¿para quién? Para los creyentes. ¿Y saben por qué? Porque los incrédulos no tienen ninguna responsabilidad con el dar, sino los creyentes. Y cuando como iglesia no entendemos esto, hermanos, aplicamos estas verdades que son solamente para creyentes a los incrédulos, queriendo sostener las finanzas de la iglesia con la economía de los incrédulos, hermanos, cuando es todo lo contrario. ¿Aló? ¿Y qué hacemos para cumplir eso? Comenzamos, hermanos, a hacer muchas actividades donde vemos, hermanos, que los que más aportan, ¿quiénes son? Los incrédulos y no los creyentes. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con creyentes. Pregunta: ¿es usted un creyente?
Entonces es con usted este tema. No hubo amén. ¿Con quién es el tema? Con usted, con usted. Lo primero que tiene que hacer un incrédulo, hermano, no es dar para recibir salvación. Como sale en el Facebook, $2,000 y le damos un certificado de 2 años de salvación. Después de esos 2 años, tiene que comprar otro certificado de salvación porque si no se va al infierno. Miren lo que están haciendo, ¿verdad? Los interesantes, ¿verdad? Los estafadores del evangelio. Hermanos, los incrédulos lo que necesitan primero es ser salvos. Y después de que sea salvo por la gracia de Dios, que sea la gracia de Dios la que lo motive a ser responsable con la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver la manera de dar con gracia. Y vamos a ver un ejemplo de dar con gracia en la Biblia. En 2 Corintios 8, 1 al 6. Primero, veamos, hermanos, quiénes estaban involucrados aquí. Hermanos, estaban involucrados las iglesias de Macedonia. ¿Y cómo daban las iglesias de Macedonia? Número 1, anoten sus hojas. Ellos daban motivados por la gracia de Dios. Dar bíblicamente es dar motivados por la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, el llamado a dar con gracia es para los creyentes, dijimos, no para los incrédulos. Y, hermanos, todos sabemos que la gracia tiene 2 significados. Los que están en el instituto, ¿cuáles son los 2 significados de la gracia? El primario, ¿cuál es? El favor inmerecido de Dios. Y el significado secundario, una actitud de gratitud que honra a ¿quién? A Dios. En otras palabras, hermanos, la gracia tiene 2 significados. Uno, hermano, el favor de Dios inmerecido para el pecador que no merece ir al cielo, y Dios le da un cielo que no merece. Y segundo, esa gracia, hermano, ahora que el creyente es salvo, hermano, lo motiva a tener una actitud de agradecimiento a Dios. Por lo tanto, todo lo que hace, dice o da, es motivado por el principio de la gracia de Dios. Y cuando se trata con el asunto del dar, hay 2 caminos extremos, equivocados, hermanos, que debemos de tener cuidado no cometer. Entonces dijimos que quienes estaban involucrados aquí eran los creyentes de Macedonia, y ellos tenían el llamado a dar por gracia. Y este llamado a dar por gracia es para los creyentes, no para los incrédulos. Entonces, todos los hermanos que estaban en esta región de Macedonia tenían un llamado de parte del apóstol Pablo a dar con gracia, ¿verdad? Y debemos de cuidarnos de no caer, hermanos, en los extremos que no convienen y que no concuerdan con la gracia del Señor. Mis amados hermanos, dijimos anteriormente que hay 2 maneras negligentes de dar, y la primera es el diezmo exigido y la segunda es el no dar. Por ejemplo, en el diezmo exigido dicen muchos líderes: si usted no diezma, dudo que sea salvo. Entonces la gente comienza a diezmar. ¿Por qué? Porque si le dijeron que el diezmar es evidencia que usted sea salvo, o es lo que a Dios le va a motivar para recibirlo, entonces las personas comienzan por obligación a diezmar. El siguiente punto negligente es el de no dar nada. Bueno, dicen, como no es obligación el diezmar, mejor para mí, más dinero para mí, ¿verdad? Como no hay que diezmar porque estamos en la gracia, mire, le pone candado a la billetera, ¿verdad?
Y sí le gusta gastarse 200, 300 dólares para irse a un lugar, pero para servir en la obra de Dios con las ofrendas y con las finanzas, no puede. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Entonces, estos dos extremos debemos de evitarlos. Y tenemos que verlo a la luz de la Biblia. ¿Qué incluye esto? ¿Qué incluye el dar con gracia? Bueno, el dar con gracia es que no debemos dar motivados por artimaña ni necesidad. Por ejemplo, no por artimaña, ¿verdad? ¿Qué es una artimaña aquí en esta figura que les presento? Miren, dice, silla para los diezmadores y silla para los no diezmadores. ¿Verdad? Llegan las personas y ¿qué? Las ubican en base a quién da más, ¿verdad? Como estos son los más diezmadores, adelante allá cerquita del pastor. ¿Verdad? Pero como estos hermanos no diezman, allá con el hermano Douglas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, algunos diezman por artimaña. ¿Verdad? Diezman por artimaña. Otros diezman por necesidad, porque le dijeron, si tú das 10%, Dios te va a triplicar. Y como estamos tan necesitados de economía, pues sí, hay que hacerlo. Dar con gracia no debemos, hermano, ¿qué incluye dar por gracia? Que no debemos dar por motivos errados, por artimaña o por necesidad. ¿Y cómo se hace esto de dar con gracia? Bueno, se hace con gratitud al Señor por su gracia. ¿Cuántos están conmigo, hermano? ¿Cómo se hace entonces el dar con gracia? Con gratitud al Señor. ¿Y qué necesitamos para eso? El segundo significado de la palabra gracia. Necesitamos ser motivados por el amor de Cristo, por la gracia de Dios, hermano, al hacer esto. También las iglesias de Macedonia no solamente daban motivados por la gracia, sino que número 2, daban ¿cómo? Alegremente. En 2 Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su gracia. Hermanos, ¿por qué tenían una situación económica? ¿Será que estos hermanos tenían una situación económica muy abundante? No. ¿Cómo eran estos hermanos en su situación económica? Profunda pobreza. Pero cuando daban, ¿cómo daban ellos? Con gozo, alegremente. Estos hermanos eran muy pobres. Quiero decirles que no solo eran pobres, eran profundamente pobres. A veces a mí me causa un poquito de risa escuchar a algunos creyentes que, ¿y por qué nacimos pobres? Y yo digo, hermano, ¿sabe usted qué es pobreza? ¿Sabe usted qué es pobreza, hermano? Le pregunto, le voy a hacer un examen de pobreza. ¿Tiene usted zapatos? Sí. ¿Tiene camisa? Sí. ¿Tiene pantalón? ¿Tiene vivienda? ¿Y dice que es pobre? ¿Sabe qué es pobreza? Pobreza es no tener nada de lo que le mencionaba. Al nivel de otro, usted es un rico. ¿Y estos hermanos cómo eran? Profunda pobreza. ¿Pero cómo daban ellos? Con alegría. Y eso es un gran ejemplo para las iglesias, porque nosotros podíamos pensar que los más pobres son los que menos podrían hacer algo económicamente para la obra del Señor. Y estos hermanos, aunque eran pobres, daban alegremente al Señor, aunque no tenían absolutamente casi, por no decir nada. Pero daban. ¿Cómo es posible entonces que daban y eran pobres, profundamente pobres? Eso destruye el estereotipo de los creyentes ahora, que se escudan bajo el punto, no tengo dinero para no dar.
No solo dieron alegremente, aunque eran ellos pobres, sino que también, mis amados hermanos, ellos dieron ¿qué? Generosamente. Bueno, si usted dice, y si son profundamente pobres, ¿cómo cree que van a dar? Poquito va. ¿Por qué dice usted? Porque no solo son pobres, ¿son qué? Profundamente pobres. Pregunta que quiero hacerle. Miren lo que dice. Que aunque eran profundamente pobres, dieron con alegría. Y cuando dieron ¿cómo? Abundantemente. Y con generosidad. Primera pregunta. ¿Practicaban el diezmar estos hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Lea los versículos del 1 al 9 y me dice si aparece la palabra diezmo en esos versículos. No, ellos no diezmaban, ni siquiera se menciona la palabra diezmo en esos 9 versículos. Pero sí dieron economía, sí dieron. ¿Y cómo lo dieron? Generosamente. Entonces, hermano, pregunta, ¿qué debes recordar en cuanto al diezmo? Hay cosas que debes de recordar en cuanto al diezmo. Hay dos desequilibrios en esta enseñanza. El diezmo por obligación y sin pensar. No requiere ningún conocimiento de Dios. El diezmo que las iglesias hoy practican no tienen que tener conocimiento de Dios, no hay que orar, es bajo presión. Y ellos, la gente piensa que tiene que pagarle a Dios realmente algo que no le den. La gente en las iglesias ve el diezmo como una factura. Y dicen, ¿ya le pagaste a Dios? La gente pone el diezmo en la iglesia como otra factura, otro bill que hay que pagar. Y si no lo has pagado, yo me recuerdo que me decían a mí, y si no paga los diezmos, pastor, le quitamos la credencial. Y ponen el diezmo como algo que le debemos a Dios y tenemos que pagarse. Por otra parte, aunque el diezmo, hermano, debes de recordar que aunque el diezmo en la Biblia no debe de ser como lo presentan, hermano, hoy en día las personas. De hecho, Dios no nos manda a diezmar, sino que nos manda a ofrendar, ya en la gracia. El diezmo, hermano, no debe de ser por obligación y sin pensar, pero también, por otra parte, no nos vayamos al otro extremo. No seamos negligentes e irresponsables. Que porque Dios no nos manda a diezmar, interpretemos nosotros como que Dios nos esté diciendo, no ofrendemos, no demos nada. La gracia no quiere decir que uno debe dar. Dios se da cuenta de cómo estamos manejando el dinero que Él nos ha dado. Amén. La gracia no nos dice, tenés que pagar la factura. La gracia te dice, maneja bien la finanza que Dios te ha dado. La pregunta que tiene que hacer usted es, ¿para qué Dios te da esa finanza? ¿Escuchó? ¿Para qué Dios te da ese dinero que recibes? Es la pregunta que debes tú de hacer. Entonces hay un principio a recordar. ¿Cuál es? Dar generosamente es un asunto de la actitud más que de la cantidad. Cuando yo digo dar generosamente, no estoy hablando, hermano, de dar cantidad, sino de darla con actitud ¿qué? Correcta. Motivado por la gracia de Dios. ¿Y cuáles son otros ejemplos de dar con gracia? Veamos Filipenses capítulo 4. Me va a ayudar hermana Zulma a buscar este pasaje. Filipenses 4:13.
Fíjense en Filipenses 4:13, otro ejemplo de dar con gracia. Sí. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 10. 4:10. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿De qué está hablando Pablo, hermano? ¿Quién sabe de qué está hablando Pablo? ¿Ah? Del sostenimiento hacia él. Del sostenimiento de la iglesia hacia él. Ah, del sostenimiento que la iglesia estaba dando al apóstol Pablo. Dice: en gran manera me gozo en el Señor de que haya revivido. ¿Qué significa eso que haya revivido? Que estuvieron ¿qué? Muertos en un tiempo. Se descuidaron un tiempo del apóstol, pero ahora la iglesia había entendido la importancia de sostener al apóstol, de cuidar del apóstol. Lo cual, dice, estaba solícito, pero faltaba la oportunidad, le dice Pablo, para no hacerlo sentir tan mal, ¿verdad? Es que a veces, hermanos, hay creyentes que no dan, no porque no quieran, sino porque no tienen a veces la oportunidad, dicen algunos. Bueno, versículo 11 dice: no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo decía: yo he aprendido a tener gozo no importando cuál sea mi situación, sea que tenga o sea que no tenga. Y después en el versículo 12 dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué dice? Abundancia. Hermano, a veces hemos comido bien y a veces hemos comido no tan bien, pero más bien que los que están en pobreza. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, así para estar saciado. Hermano, en nuestra mesa muchas veces hay una mesa llena de comida, hermano. Que pollo, que carne, que chorizo, que chuleta, que costillas, que no sé qué aquí, que frijoles, que ensalada de esto, que ensalada de lo otro, que papas, que va papa la valenciana, que ensalada rusa, que ensalada de no sé qué, choclo. Hermano, estamos a veces saciados, pero también hay veces que tenemos momentos donde hay escasez y pasamos ¿qué? Hambre. Vamos a la refri y desapareció la costilla. Vamos a la refri, abrimos y vemos, nos alegramos porque vemos la caja de huevos ahí, pero solo tiene uno adentro y tenemos que comer 5, ¿verdad? Entonces Pablo dice: sé vivir en abundancia para saciarme, como sé también tener momentos de necesidad y pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y si viniera un religioso y miraba al apóstol Pablo aguantando hambre, dijera: está en maldición. Pero miren lo que dijo Pablo en el versículo 3 sobre el contexto de lo económico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este versículo, ¿cuál es el contexto de este versículo? Finanzas. ¿Está escuchando? ¿Cuál es el contexto del versículo? Las finanzas. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo deberían de pensar los creyentes cuando se trata de dar en la obra? Los creyentes dicen: soy pobre, no tengo, hasta ahí. Pero el creyente que está poniendo su confianza en Dios, hermano, puede decir: aunque no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque es Cristo quien nos ayuda en nuestras necesidades. Es posible que hoy yo estoy hablando esto, hermano, y usted en su casa no le espera nada de comer, pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene
fortaleza. Él es el que lo fortalece. No importando cuáles sean sus circunstancias. Amén. Hay que confiar en Dios y en su promesa, no importando cuáles sean las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no debemos de cometer el error de decir no puedo y abandonamos las cosas. Entonces las iglesias de Macedonia no solo eran motivados, hermanos, por la gracia, no solamente daban con gracia, no solamente daban abundantemente, alegremente y generosamente, sino que daban sacrificialmente. Vean el versículo 3 de 2 Corintios 8:2. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué puedes aprender de esto, de dar sacrificialmente? Dar es un privilegio para todos los creyentes, independientemente de cuál sea tu situación. El problema de muchos creyentes con el dar es que ellos piensan que dar, cuando la Biblia dice que demos al Señor, ellos piensan que dar es solamente dar dinero. Y no es así. Cuando tiene que ver con el dar, si tú no tienes dinero, tú puedes dar tu trabajo, tú puedes dar tu tiempo, tú puedes dar los recursos que Dios te ha dado en el hogar, tú puedes dar tus dones, tú puedes dar tus habilidades, tú puedes dar tus capacidades. Estos hermanos en el versículo 3 dice que dieron conforme a su fuerza y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas. O sea que para dar ellos se esforzaron, hermanos, hasta el punto del sacrificio. Y es que muchas veces cuando se trata de sostener a una iglesia económicamente, hermanos, nosotros trabajamos extenuantemente, hermanos. ¿Sí o no? Hay veces, hermanos, por ejemplo, los hermanos que estuvieron conmigo en el Yarcel el día sábado, nos levantamos a las 5:30, el hermano era un poquito más antes. Hermanos, pero a las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ya mi cuerpo estaba pidiendo gasolina, hermano. Y no había quedado tiempo ni para comer, más que solamente para un cafecito, hasta que la hermana Graciela apareció con una tortilla ahí. Interesante, mis amados hermanos. A veces se requiere sacrificio para poder dar al Señor. Pero hay creyentes, hermanos, que se meten bajo el concepto, no tengo. Y como no tengo economía, pero tampoco dan su servicio, su tiempo, sus dones, sus habilidades, sus capacidades. Y dar sacrificialmente no tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con relaciones, con el tiempo, con talento, con oraciones y con fe. Entonces, ¿qué puedes aprender? Dar debe de ser un privilegio para todo creyente, independientemente de su situación. No solo tiene que ver con dinero, hermanos, como decía. ¿Sabe qué dice Hebreos 13, 15 al 16? Así que ofrezcamos siempre a Dios, o sea, demos a Dios siempre por medio de Él. ¿Qué dice? Sacrificios y alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermanos, a veces nosotros no le damos, pero ni una hora, no le damos ni el tiempo, no le damos nuestros dones, no le damos nuestros talentos, y teniendo tremendos dones. Algunos hermanos saben cantar, hermanos, y ni cantar quieren. Dicen que los músicos de alabanza somos sordos. ¿Será cierto, hermanos, que somos sordos? Y dicen que somos sordos porque nosotros siempre que estamos en la iglesia ministrando les decimos, no se oye. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se oye. Y dicen que nosotros somos sordos por eso.
Mis amados hermanos, cuando tiene que ver con el privilegio de dar, no solo es economía, pero si vamos a dar, es bueno dar frutos de alabanza, hermano. Es decir, labios que confiesen el nombre del Señor y de hacer el bien. Y de la ayuda mutua, no olvidéis, dar también no es solo traer finanzas a la iglesia, dar también es estar pendiente de las necesidades de los hermanos en la iglesia. Pero recuerdo, quizás el pobre podría estar pensando en sus necesidades y podrían estar diciendo, los hermanos no se fijan en mis necesidades, nadie sabe lo que estoy pasando. Pero estos hermanos de Macedonia eran pobres. Si hablamos de necesidades, ellos tenían muchas necesidades, pero ellos, aunque eran pobres, no estaban pensando, nadie venía a darnos la ofrenda. No, ellos estaban pensando en bendecir ellos en vez de recibir. ¿Por qué? Porque recordaban las palabras del Señor que dijo, es más bienaventurado que dar que recibir. Siempre los creyentes tienen una mentalidad de recibir en lugar de dar. ¿Y qué beneficio voy a tener yo? Hermano, ¿cree que puede dar una ofrendita para esto? Ajá. ¿Y qué me van a dar a cambio? Mire, el platito que le vamos a dar lleva arrocito. No, muy poquito para $10. ¿Por $10? No. Mire, el plato vale 8. Aquí le doy uno de 10. Ahí me debe los $2. Hermano, ¿no lo quiere, hermano? No, ¿qué le pasa? Venga para acá con esos $2 de regreso. Demasiado caro, $10. ¿Por qué? Porque los creyentes están pensando más en ¿qué? En recibir que en dar. Pero si nos vamos allá a Olive Garden, si nos vamos allá a Texas de Brasil, si nos vamos a The Night, si nos vamos al brasileño, hermano, ¿cuánto? 120 la factura. ¿Qué comieron? Apenas unos costillas porque le dieron un montón de masa antes para que se llenara y no comiera carne. Pero allá sí pagó $200. Pero en la iglesia, que ni le pidan nada. Yo dije que esta enseñanza era para los hermanos, no para los incrédulos. Sacrificial ¿qué? Mente. Y dar sacrificialmente no es estarse lamentando. Ay, me dejaron sin. Y ahora, y los frijoles en la casa. Entonces, hagamos bien la ayuda mutua. ¿Quién está pensando? ¿Quién de los hermanos puede pensar de esta manera? Hoy, después del servicio, voy a invitar a los hermanos. ¿Quién sabe Dios si Él me está utilizando para suplir la necesidad de alguien? Y yo llevarlo a comer. Hermano, usted no se da cuenta quizás de las necesidades que viven los hermanos que no tienen para el alimento de ese día, y que usted les diga, lo invitamos al hogar, venga a compartir con nosotros, y usted estaba sin nada. Si yo le contara, pero es que no puedo revelar aquí muchas cosas, pero si yo le contara, hermano, todas las veces que he estado en necesidad, y sin yo estarme lamentando, sin yo estarme llorando por las frustraciones que tengo, sin yo estar pensando en el problema, sino de estar yo enfocado haciendo la obra del Señor, dándole gloria a Dios, de repente aparece Dios, hermano, a satisfacer nuestras necesidades. No debemos de pensar cuánto nos vamos a sacrificar para hacer esto que tiene que ver con el dar a Dios. Y dice Dios, no nos olvidemos de la ayuda mutua. Hermano, siempre que estés comiendo, antes de comer, piensa en los demás. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de las necesidades de los demás si no estás involucrado personalmente con los demás? ¿Aló? Entonces, ¿qué involucra estar pendiente de las necesidades de los demás? Personalizar a los hermanos, conocerlos, ¿verdad? Más detalladamente, eso es importante.
Las iglesias de Macedonia daban no por obligación, se sacrificaban, ¿qué? Voluntariamente. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Pues doy testimonio. ¿Y de qué daba testimonio Pablo? De que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y miren, pidiéndonos con mucho ¿qué? Ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este ¿qué? Servicio, privilegio de Dios. Estos hermanos eran tan pobres, profundamente pobres, pero daban motivados por la gracia de Dios, daban abundantemente, daban alegremente, daban sacrificialmente y daban voluntariamente, al punto que el apóstol no tuvo que tener necesidad de pararse y decirle: hermano, mire, estamos mal económicamente, necesitamos la ayuda de ustedes, sino que ellos preguntaban y le decían: nos permiten, nos rogaban, les rogaban del privilegio de participar. Mire, con muchos ¿qué? Ruegos. ¿Y sabe por qué por muchos ruegos? Porque el apóstol sabía la pobreza de ellos. Y por eso el apóstol, hermano, no hacía mal uso de esa autoridad. Aunque él tenía todo el derecho, hermano, de pedirles a ellos el sostenimiento, de pedirles a ellos el apoyo, la responsabilidad, pero él no lo hacía, sino que la iglesia estaba tan agradecida que aunque eran tan pobres, le rogaban al apóstol por participar de las ofrendas. Hermano, hasta el día de ahora no he visto yo un creyente que ruegue por darlo. Entonces, ¿por qué son un gran ejemplo esta iglesia? Porque ellos no les rogaban. Ellos eran los que rogaban por dar. Ahora, pero la pregunta es, ¿y cómo es posible que un creyente llegue hasta ese punto? Solo a través de la gracia. Porque un creyente puede estar tan agradecido que está dispuesto, motivado por la gracia de Dios, a sacrificarse, hermano, para el bienestar de la obra y del necesitado. Hermano Pablo, ya me imagino a los hermanos de Macedonia: permítanos, hermanos, hacer algo para poder ayudar en esta necesidad. En cambio, los pastores y los líderes ahora tenemos que hablar de hermano a hermano, ¿verdad? ¿Y por qué de hermano a hermano? Porque si decimos públicamente: ahí, hermanos, acérquense al hermano para que haga, nadie se acerca. Y tenemos que ir personalmente y preguntarle, y personalmente decirle varias veces: si usted puede, si usted quiere, hermano, no quiero ponerle peso, ¿verdad? Tenemos que hacer ruegos, hermano. Dije, hermano, este es un tema para los hermanos. Pero cualquiera podría decir, Pablito, ¿a quién le estaba diciendo Pablo estas palabras? ¿A los hermanos de quién? De Corinto. Y estaba dando el buen ejemplo de quiénes, de los hermanos de dónde? De Berea, Tesalónica y Filipo. Y les estaba diciendo: miren estos hermanos. ¿Y a quién se los estaba diciendo? A los hermanos de Corinto. Estos hermanos de Berea y Tesalónica no solo dieron, sino que nos rogaron que les diéramos el privilegio de participar. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los hermanos de Corinto en ese momento que estaban escuchando eso? ¿Saben cómo? Lo mismo que ustedes ahorita. Gracias, hermano Omar, por ese amén. Lo mismo que ustedes, porque ellos estaban escuchando el buen ejemplo de esas iglesias. A veces hay hermanos que preguntan y dicen: mire pastor, hay otras iglesias que tienen menos miembros, que tienen menos programas, que tienen menos conocimiento de la palabra. ¿Y cómo trabajan, verdad? Y ya me lo han dicho a mí con doble intención. Como que no me dicen: ¿y ustedes por qué no trabajan? Pero pregunto, ¿era un buen ejemplo los hermanos de Macedonia? Sí, voluntariamente. Entonces, ¿por qué es esto importante entonces? Porque Dios mira nuestro
corazón. Puede hacer que el pastor se acerque a ti, ¿verdad? Y te diga, hermano, quiere ayudar, pero usted puede decir, mira, ¿qué decimos, mi amor? Ayudemos, porque no nos van a andar en la boca. Mira, es que no nos acercamos después de la prédica que dio el pastor y no decimos di. Mira, hermano, usted puede dar mucho, puede dar grandes cosas, puede hacer mucho, pero aún así Dios va a evaluar sus motivaciones. Así que aquí el punto no es si hace o no hace, el punto es cuáles son los motivos que lo impulsan a hacerlo. Y cuando se trata del dar en la obra del Señor, Dios mira su corazón. Hay hermanos que me dicen, pastor, quisiera hacer mucho más, pero Dios sabe que lo que he traído, lo he traído con todo mi corazón. Yo digo, amén. Gloria al Señor. Y estos hermanos de Tesalónica dieron con su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, sacrificialmente y voluntariamente. ¿Cómo debemos valorar el dar? Bueno, debemos de valorarlo como un privilegio y un ministerio. La gente quiere un ministerio en la iglesia, ¿verdad? Pero no quiere el ministerio de dar, ¿verdad? Quieren ser presidente aquí, presidente allá, pero presidente de ser ejemplo en dar, no quiere ser eso. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el dar debe ser un asunto de elección personal ante Dios, sin imposición ni obligación. Vea este pasaje de 2 Corintios 9:7. ¿Por qué debe ser personal entre Dios y tú? O sea, ¿por qué Dios mira el corazón? Porque debe de ser personal. Dios conoce muy bien cómo tú procedes. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Corintios. ¿Cómo dice? ¿Y qué debe de ver cada uno? ¿Cómo propuso en su corazón dar? ¿Y cómo debe de dar? No con ni porque Dios ama al dador que alegre. Debe de ser algo personal, hermano. Usted sabe que Dios conoce su corazón. Por eso usted no puede engañar a Dios. Cuando usted dé bíblicamente, hermano. ¿Cómo dar con gracia? Y dar con gracia es dar sin artimaña, no por necesidad, no porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? Si no doy, me van a sacar del privilegio. Si doy, ya no voy a estar en este cargo, en este liderazgo. ¿Qué van a decir los hermanos? ¡No! Miren esta foto por ahí. Ahí está un apóstol lobo, pero disfrazado de oveja. Cuando usted va a congregaciones y mira programas televisivos, ¿verdad? Aparece este personaje en la televisión. Y este personaje, ¿qué es lo que hace? Eso hace con la gente, mira. La agarra así los pies y le saca todo el dinero que tiene. ¿Y qué dice? Esta gente no quiere entender que primero es dinero y cosas después. Varón, me va a dejar sin el pasaje, le dice el hermano. Pero ellos no, su interés es que ganancias del evangelio. Cualquiera, hermano, nota eso hoy en día. En nuestra iglesia, ¿verdad que yo no le he puesto a usted como condición que tiene que diezmar para ser miembro? No. ¿Verdad que tampoco anda el pastor diciéndole, mira hermano, estos diezmos que están aquí, están malitos, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué le pasó este trimestre? Mire, empezó con tanto, después con tanto y hoy nada. ¿Verdad que no lo reúno para eso? Pero ¿sabe qué sí hago? Oro por su necesidad. Y oro para que entienda la motivación correcta al dar. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Es importante, ¿verdad? Y por avaricia, dice 2 Pedro 2:3, harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre los tales, ya desde largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
¿Saben qué me dijo un pastor cuando le enseñé esta enseñanza sobre el dar? Y me dijo, mire, si yo le enseño la enseñanza así como usted me la está enseñando, ya estuvo que no van a dar dinero los hermanos. Yo no tengo miedo, no tengo temor a enseñarle, porque ¿sabe qué? Su dar tiene que ser motivado por la gracia de Dios. Yo no debo ser la motivación suya, debe de ser ¿quién? Cristo, su obra, para que usted pueda dar no solo lo económico, sino sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero no vamos a hacer mercadería del evangelio. Aquí, una persona me dijo, pastor, me dijo, ¿y cuánto va a valer su CD? Me dijo, ¿cuánto va a valer la enseñanza que nos va a venir a dar? No, yo no estoy poniendo precio. Yo prefiero que si usted va a dar algo, ¿qué? ¿De qué? Voluntariamente. Muchos se sorprenden por qué los seminarios que tenemos no son pagados. Pero ¿sabe por qué son gratis? Por la gracia de Dios. ¿Cuestan? Sí, cuestan. Pero son gratis ¿por qué? Por la gracia de Dios. Pero en otras iglesias, pacte con Dios. Y si no diezma, entrará en maldición. Primero siembre y después ¿qué? Cosecha. Hermanos, a esta altura estuvieran llenos de dinero yo si predicara un evangelio así, hermano. Me pusiera como Ana Méndez, hoy nos va a hablar este billete. Oigan lo que el billete nos va a dar. Pero ¿sabe qué? Según Corintios 8, 5 al 6 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Lo primero que debemos de hacer es que darse personalmente. ¿Sabe qué significa darse personalmente? Miren, ¿qué fue lo primero que dieron estos hermanos de Macedonia en las iglesias más pobres? Miren, primeramente se dieron ¿a qué? A sí mismo. Ahí está la clave por qué muchos creyentes, hermanos, no dan. ¿Sabe por qué? Porque ni ellos mismos se dan para el Señor. ¿Escuchó, hermano? Hermano, estos hermanos dicen que se dieron primeramente a sí mismos. A sí mismos, hermanos. Ellos no solo entregaron finanzas. Antes de entregar finanzas, antes de entregar ofrenda, antes de entregar su don, su servicio, su talento, ¿sabe qué le dieron al Señor? Sus vidas. ¿Y cómo es que le damos nuestras vidas al Señor, hermano? ¿Ah? ¿Sabe cómo primeramente? ¿Ah? Creyendo. Amén. Así, hermano. Y cuando Dios tiene tu corazón, hermano, eso es dar con gracia. Porque es mejor dar con todo el corazón, hermano, para la obra de Dios. Hermano, uno puede llegar a amar tanto la obra, hermano, que es capaz de sacrificarse por la obra de Dios. Cuando nosotros no nos damos de corazón, hermanos, a la obra del Señor, ¿sabe qué? No nos importa lo que sucede en la obra de Dios. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque en nuestra iglesia siempre veo personas, hermanos, que se sacrifican, hermanos, por esta obra. Yo reconozco, hermanos, el trabajo de mis hermanos y hermanas en Cristo y doy gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Entiendo que la motivación no soy yo. La motivación es ¿quién? Es la gracia de Dios en su vida. Y yo doy gracias a Dios por eso. Entonces, ¿qué incluye esto? Que estos hermanos primero se dieron al Señor ellos mismos y luego se dieron ¿a quién? A otros. Si no nos damos al Señor primeramente, mucho menos vamos a dar para otros. ¿Y cómo se aplica esto a usted? Cuando se trata de dar, la primera pregunta ¿es la persona creyente en el Señor Jesucristo? Porque ¿qué fue lo que dije? ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con incrédulos o con hermanos? Con hermanos. Entonces hay hermanos que me dicen, mire pastor, me dicen, ¿y por qué no vamos allá afuera a pedir donaciones allá afuera? Porque estamos mal.
La primera pregunta que yo, ¿y los de afuera ustedes creen que son creyentes? Puede ser que algunos sí, puede ser que algunos no, pero el tema del dar, ¿con quién es? Con los hermanos. Entonces, la primera pregunta que yo hago cuando se trata del dar es si la persona que va a dar es creyente o no. Porque si es creyente, hermanos, Dios va a ver su corazón. Y si la persona no es creyente, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que está dando? Hermanos, ¿por qué creen ustedes que un inconverso daría ofrendas a una iglesia? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Ah? Por obras. Porque él piensa que para ser salvo es haciendo ¿qué? Buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que necesita ese inconverso? Lo que necesita no es dar, lo que necesita es creer en el Evangelio para que la gracia lo motive a dar. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué está dando? Hágase esa pregunta cuando se trata de dar. Antes de usted depositar algo ahí en la ofrenda, hágase la pregunta, ¿por qué está dando? Porque usted está dando. Pues sí, ¿para qué? No, pues, pero no para ser ahí indignada, ¿verdad? Si usted está dando, no, porque el pastor ya predicó ahí y dijo que era con los hermanos el tema. Hermanos, les tengo una noticia. Dios mira su corazón. Usted me puede engañar a mí, pero no a Dios, hermano. Y dije, esto es algo que personal. Y si no lo ha hecho conforme a la palabra de Dios, no lo ha hecho con gracia, pídale perdón a Dios, hermano. Y dígale que le dé la actitud correcta para poder hacer esto de manera bíblica. Amén. Dígale al Señor. Entonces, miren, hermano, ahí están los apostolobos. Pacte con Dios. ¿Verdad que no he tenido necesidad de hacerlo así? He hecho todo lo contrario a lo que ellos le dirían. He hecho todo lo contrario. Declaro y decreto de Dios prosperidad. Pero tienen que pactar. ¿Cuánto se anotan con $1,000? A ver aquí. ¿Cuántos se anotan con $1,000? Ya lo primero en la mente. A veces, hermanos, como creyentes, hermanos, fíjense que necesitamos cubrir tanto. ¿Cuánto puede dar? Así. Esas son nuestras actitudes muchas veces. Miren. Y a veces tenemos lentes de billetes. Porque estamos interesados en eso. Hermano, un día una persona me dice, yo creo que a ti te va muy bien como pastor. Yo creo que me voy a hacer pastor también. Y le digo yo, ya te quisiera ver yo en mis zapatos, papá. ¿Verdad? Ya lo quisiera ver yo en los zapatos. Pero ¿sabe qué? Que te motive la gracia de Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, más bienaventurado que en dar que recibir. ¿Saben por qué dijo eso? Porque Él se dio. Y los hermanos de Macedonia, ¿qué pasó con Él? Se dieron a sí mismos primero. Lo mismo que Cristo, así mismo ellos se dieron a la obra del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, que unidos, si usted aprende a darse en la gracia de Dios, podemos hacer grandes cosas, hermano. Porque ¿sabe qué? ¿Quiénes eran los hermanos que más dieron en las ofrendas a los santos en toda la región de Macedonia? Los hermanos de las iglesias más pobres. No tenemos que ser, hermanos, la iglesia más reconocida en Virginia para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Podemos hacer grandes cosas. ¿Y saben qué es lo único que necesitamos? La gracia de Dios. Entonces, cuando se trata de dar con gracia, recuerda cuán ricamente Dios te ha bendecido con su gracia. Por tanto, como en todo abundáis. ¿En qué abundaban ellos? ¿En fe? ¿Palabra? ¿En ciencia? ¿Y en toda qué? Solicitud. ¿En qué debían entonces abundar también? Así como abundaban en esas cosas. En vuestro amor para con nosotros. Abundan también en esta gracia. ¿Qué significa eso? Que debemos, hermanos, tener, hermanos, una exhortación de la palabra y crecer y llegar a ser mensurado. ¿Sabe qué significa moderado?
¿Quién sabe qué significa moderado? Mensurado. Mensurado es moderado. ¿Y en qué debemos de ser moderados? Moderado. En esto, mire. Si usted ha crecido en fe, en palabra y en ciencia y en solicitud, ¿en qué debe también crecer? En amor a la obra de Dios. En dar a la obra de Dios. Hay hermanos que, miren, saben mucho de Biblia. Hay hermanos que han estudiado mucho. Hay hermanos que conocen mucho de fe, de doctrina, de palabra, de ciencia, de cosas maravillosas de la palabra. Pero ¿saben qué no han crecido? ¿En qué, hermano? En el privilegio de dar. En el amor para con los demás. Entonces debemos de ser, ¿qué? Moderados, amplios en estas cosas también, así como crecemos en las demás cosas. Entonces, no hay que dar por obligación, ni tampoco no dar irresponsablemente. Estas son cosas que Dios no quiere. Quiere que demos por amor, por amor. 3. La manera en que das prueba la sinceridad de tu amor. Leamos el versículo 8 para terminar. No habla como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad y el amor vuestro. Hermano, pregunta, ¿cuántos aman esta iglesia? Bien. ¿Qué es lo que Pablo iba a poner a prueba de estos hermanos? Según este versículo, la sinceridad de tu amor. ¿Estaba mal lo que Pablo estaba haciendo? No. ¿Cómo lo iba a poner a prueba? Miren lo que dice esta Biblia en el lenguaje actual. No les estoy dando una orden. ¿Verdad que el pastor no les está dando una orden que ofrenden? No. Solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de estas iglesias de Macedonia. Yo les estoy diciendo a ustedes cómo estos hermanos ofrendan. No les estoy dando una orden a ustedes. Para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Porque una persona puede decir, yo amo a la iglesia, pero no se interesa en nada de la iglesia. Un creyente puede decir, yo amo a la obra, pero cuando se necesita su talento, su tiempo, su ayuda, no está ahí. Eso no es amar la obra. Amar la obra, ¿sabe qué es? Estar dispuesto a dar hasta su vida por la causa de Cristo. Entonces, si ustedes dicen que aman la obra, ustedes lo demuestran cuando dan con gracia. Si ustedes tienen un amor sincero, dice Pablo, entonces abunden también en esto. Recuerda el gran ejemplo de dar con gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de dar con gracia? Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio? Por amor a vosotros. Mis amados hermanos, por amor a nosotros, de estar allá en el cielo, hermanos, con esplendorosa gloria, vino, hermanos, a este mundo, a nacer en un pesebre. Hermanos, ¿por amor a quién? A nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario, sufriendo los oprobios, sufriendo los golpes, sufriendo los desprecios, sufriendo todos esos dolores. ¿Por qué? Por amor a nosotros. A sacrificarse hasta el punto de la muerte. Así debe un creyente darse también, aunque incluya sacrificio. No está aquí, digo, pues ha resucitado, y todo lo hizo por amor. Entonces este versículo es para usted, Romanos 3:28. ¿Qué dice? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ante Dios. Pero ¿sabe qué? Ante los hombres, ¿cómo es justificado el hombre? Por fe y por obra. ¿Cómo se aplica a ti esto? El diezmo, no hay motivación. En la gracia, sí. En el diezmo nadie te motiva, pero en la gracia, ¿quién te motiva? Cristo. Su amor, su obra en la cruz. Es por gracia, no es por ley. Dar es mejor. Dar por gracia es mejor que el diezmo. Amén. Y por lo que estaban diciendo, al fin. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos temas son importantes recibirlos. ¿Cómo debemos de dar los creyentes? Por gracia, no por ley.
Continuaremos, hermanos, estudiando la palabra del Señor en esta serie. Ahora nos ponemos de pie y oramos a nuestro Padre Celestial y quedamos, hermanos, despedidos. Y recuerden los diáconos de nuestra reunión después del servicio. Pero vamos a recoger, hermanos, nuestras ofrendas y vamos a dejar a nuestro hermano Ever después de esta oración. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has enseñado, que es realmente dar con gracia. Cualquier predicador tiene miedo de mencionar este tema, pero Padre, cuando somos entendidos en la gracia, no podemos, Padre, ocultar la verdad en cuanto al dar. No podemos estar enseñando a la gente prácticas que no tienen que ver y que no concuerdan con la gracia de Dios. No importa, Señor, la cantidad, sino, Padre, nuestro corazón, la motivación con lo que damos. Y cuando damos, Padre, lo primero, Padre, que debemos de entregar es nosotros mismos a Dios. Y cuando nos damos nosotros mismos a Dios, su gracia nos motiva a vivir para ti, para trabajar en tu obra. Ruego, Señor, para que mis hermanos, hermanas, mi familia y yo podamos, Padre, continuar en esta iglesia, trabajando, sirviendo en tu obra, Padre, por las motivaciones correctas. Gracias por los que trabajan en esta obra, se sacrifican, aquellos que dan ofrendas, aquellos que dan su tiempo, aquellos que ayudan, Señor, de una manera u otra y colaboran para el desarrollo de esta iglesia. Gracias por ello, Señor. Pero, Padre, gracias te damos principalmente por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por morir por nosotros, sin nosotros merecerlo. Ese es el mejor ejemplo de dar con gracia. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y